Buenas noches a todos. Mil disculpas por el atraso. Fue todo de índole técnico, ahí con algunos problemas, pero ya lo solucionamos. Sean todos bienvenidos. Ya los veo conectados. Muchas gracias. Pues nada, quiero comentarles que hemos decidido hacer una amalgama de unir todas nuestras páginas por cuestiones de control, poder dar una mejor atención. La verdad es que sí se hacía un tanto difícil estar controlándolo todo. Y pues les comunico que dos de nuestras páginas van a ser fusionadas con esta. Y entonces ya pues, todo será por este medio, ¿verdad? Tenemos ahí 10, 12 días que se mantendrá al aire las otras dos páginas. Y eventualmente se van a fusionar con esta y vamos a trabajar desde acá todo. Así es de que nuevamente gracias por permitirme entrar a sus hogares. Vamos a tratar ahí un tema que es bastante recurrente. Cada vez vienen nuevas personas con el mismo problema y pues algunos de nosotros necesitamos estar remachando sobre los conceptos bíblicos, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos dice que oremos y que sin cesar y que estudiemos su palabra de día y de noche. Entonces, el concepto remachar aquí en mi país es el que usan los estudiantes cuando van a estudiar para un examen. O sea, se supone que ya lo traen todo, que ya lo han comprendido, que lo tienen en su mente, pero días previos a los exámenes le dan una ojeada a todo esto y con esto es esa acción de remachar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a remachar al respecto de lo que son los conceptos que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Ya tenemos una regular cantidad de espectadores. Eh, Fueron varios los que se inscribieron, pero me imagino que irán en camino o alguna otra situación ahí. Entonces, vamos a dar inicio, pero antes quiero saludarles, ¿verdad? Está Lourdes Amador, como siempre, ahí ella con nosotros. Igualmente te bendecimos, Lourdes, hasta allá a Ciudad de México. También está con nosotros Elizabeth Cerón, también en México. Igualmente te bendecimos. Este, José Luis Pepín, buenas noches, bienvenido, José Luis. Eh, Patricia Emol, bienvenida. ¿Quién más por ahí? Luz Hernández Almaguer. Buenas noches, Luz. Eh, Moisés José, buenas noches, bendiciones igualmente, Moisés. De Guatemala, Bea, buenas noches, Bea. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Sunilda Rosario, bienvenida. Bueno, entonces yo quiero pedirles que cierren sus ojos, inclinen sus rostros y vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos por este medio, usar la tecnología para hablar de las cosas que te son agradables, Señor.
Y también te pedimos que bendigas el corazón de aquella persona necesitada que venga, que sienta que su vida no tiene sentido o que se termina. Te pedimos que tú le toques por intermedio de lo que aquí vamos a hablar y a escribir. Te lo pedimos, Señor, te pedimos y te damos gracias por la salud que nos has dado, consuelo a los que han perdido a sus seres amados en esta pandemia tan espantosa. Te damos gracias, Señor, porque pues tú eres bueno y siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces con media hora de retraso. Ya les expliqué un poquito. Vamos a fusionar nuestras tres páginas, No Más Divorcios, Ronnie Carrera y En Pos de Dios. La vamos a fusionar en una sola. Y de ahora en adelante, desde aquí va a ser todo. Las otras páginas van a desaparecer. Eh, Vamos a intentar darle nuevos bríos a todo este movimiento, a toda esta inquietud que Dios ha puesto en el corazón de algunos de nosotros y de ustedes por estar haciéndose presente constantemente y a lo largo de ya buena cantidad de años. Así es de que entonces vamos a dar inicio. El título de nuestra charla de hoy, en este miércoles de esposas, es Me pidió el divorcio. Aunque es un miércoles de esposas, sabemos que la palabra de Dios es general, es para todos. La misma provisión que le hace a una, le hace al otro y viceversa. Entonces, aunque tenga el nombre de miércoles de esposas, no sentirse mal, varones, son todos bienvenidos y la palabra de Dios así como nos zarandea parejo, así también parejo nos bendice, ¿verdad? Entonces, quiero que cojan su Biblia y vayamos a Primera de Corintios 10:13. Yo ya lo tengo conmigo y entonces en lo que ustedes lo encuentran y empiezan a hacer los apuntes, ¿se recuerdan aquella situación de escribir los versos que estamos citando como una forma de ejercicio para que vaya entrando la palabra en nosotros y pues al momento de que es necesaria una intervención divina, pues esta palabra que está en nosotros, que hemos leído, que la hemos hablado, que la hemos escrito, se convierte en algo más poderoso y entonces nos pone los frenos, nos pone los límites, nos guía. Esto, pues, los estudiosos de la Biblia le llaman rema, ¿no? Es ese activar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice entonces, Primera de Corintios 10, del 13 en adelante. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. He decidido empezar con este verso porque al final todos los conflictos, todos los problemas que nosotros podamos llegar a tener en nuestros matrimonios se ven como atizados, no sé si la palabra se comprenda, se ven como potenciados nuestros problemas por la idolatría que llegamos a manifestar hacia nuestros cónyuges. Y entonces nos volvemos inútiles, ¿verdad? La idolatría funciona como, o sea, uno de los elementos esenciales en ese concepto de idolatría es el miedo, ¿verdad? O sea, Jesús vino a darnos libertad y pues hoy que está tan de moda esos temas de las luchas
por resarcir a nuestros pueblos, por lo menos en lo que es América. Casi todos los países se dieron violaciones a los derechos humanos. Y entonces, una de las cosas que a mí me parece interesante es cuando empiezan a dar sus argumentos los diferentes pueblos que se vieron afectados por abusos de los gobiernos nuestros primeros pasos en democracia, ¿verdad? Y era que a todos los amenazaban con Dios. Pero definitivamente Dios no es así, ¿verdad? Entonces, ese concepto de miedo lo vemos que aparece frecuentemente y aún dentro de los miembros de la iglesia, y entonces el miedo nos paraliza o nos pone tontos, ¿verdad? Eso, pues tal vez podría ser otro concepto. Y entonces, o nos paralizamos o empezamos a actuar a lo tonto. A lo tonto, reclamar a nuestro cónyuge, sentir que nos ahogamos porque se mencionó la palabra divorcio. De pronto volvernos controladores y entonces sentir que la vida se nos acaba. Ya sea que nos pongamos tontos o que nos pongamos petrificados por el miedo de que se vaya con otra persona y se case y sea feliz. Empezamos a cometer una serie de imprudencias que son contrarias a toda posibilidad de restauración matrimonial. Y fíjense ustedes que esto me hace pensar en el libro de Proverbios, Proverbios 31, y déjenme lo busco. Proverbios 31, vamos a leer el de la mujer. Recuérdenme ahí, 10. Lo vamos a dejar desde el 31 y de ahí yo lo voy sacando. Bueno, a mí me hace pensar mucho el concepto que se ve en Proverbios 31, 10, 31. Y es que así debiéramos de actuar todos, ¿verdad? Y entonces voy a leer y luego ya empezamos a disertar. Dice Proverbios 31, 10 en adelante: mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja, dice la versión esta, sobrepuja largamente a, a las piedras preciosas. Es mejor que las piedras preciosas. De hecho, voy a cambiar de versión para que sea un poquito más entendible. Si estoy leyendo la Reina Valera antigua, voy a poner la Reina Valera del 60. Ahí ya cambian algunos conceptos y se hace un poquito más entendible. Y pues aquí ya vemos un título para esta sección y es Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Este concepto lo podemos usar tranquilamente de la otra forma. El corazón de su esposa está en él confiado y no carecerá de ganancias. Fíjense que una de las características de ese concepto de idolatría es que lo primerito que llega es las carencias, las necesidades, ausencia de trabajo. Pero esto no, o sea, sí es un castigo, pero no es mandado por Dios, ¿verdad? Porque Él nos dice, voy a repetir lo que dice, ¿qué fue? Recuérdenme, estamos hablando de, ¿qué estamos hablando aquí? Déjenme ver. Bueno, estamos hablando de, perdonen. Aquí sí lo tengo aquí. Fíjense que es después de todo lo que dice, ¿verdad?
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, aquí en el énfasis, huyan de la idolatría. Ahora regresémonos a Proverbios. Y entonces dice que el corazón de ellos, de ella y de él, está confiado en su marido y no carecerá de ganancias. Huyan de la idolatría, no carecerá de ganancias, pero dice que el corazón está en él o en ella confiado. Lo primero que aparece son los problemas económicos. Y entonces la situación se vuelve doblemente pesada. Mientras que si mi actitud es de que mi corazón esté también confiado en mi compromiso de amar, honrar y respetar a mi esposa, esto me mantendrá alejado de algunos inconvenientes. Y ojo, porque yo no estoy pretendiendo presentarme ante ustedes como un santo, como una persona inmaculada. No, más bien yo he sido una persona que he cometido muchos errores, entiéndanse, pecados. Y entonces esto me ha dado el temor necesario para entender incluso que lo que Dios dice en su palabra es verdadero y es bueno para nosotros. Entonces, cuando Él nos dice, amados míos, huyan de la idolatría, está hablando de esto. Nosotros tenemos que estar entonces confiados en el corazón de nuestro cónyuge, aunque nuestro cónyuge esté cometiendo errores, porque perfecto es solo Dios. De hecho, nosotros mismos, con todo el dolor que hemos vivido, hemos venido pecando en contra de Dios con esa idolatría que estamos manifestando. El dolor que sentimos por los desaciertos de nuestros cónyuges es una forma de idolatría y hasta que no lo comprendamos, no vamos a salir de ese agujero y lo más triste de todo es que vamos a acarrear a nuestros hijos a esas situaciones. Vamos a criar hijas celosas de papá, de un papá que quizás vive en pecado, de un papá que quizás no tema de Dios o no lo conozca, o si lo conoce le vale 20, ¿verdad? Y entonces, como nosotros hemos dado un muy buen ejemplo de lo que es ser idólatras, nuestras hijas o hijos, resulta que a los 12, 13, 14, 15 años o más, ¿no?, en adelante, ya están celando a sus parejas o a sus propios padres, convirtiéndose en personas difíciles de tratar, personas con las que casi nadie quiere compartir, personas a las que muchas otras personas solo las usan. Entonces, nuestra actitud hoy tiene que ver con la formación de nuestros hijos y más que pretender cambiar para ganar o para reconciliar con nuestras parejas, lo que deberíamos de hacer es actuar así, eh, huyendo de la idolatría, porque estamos, pero miren ustedes, haciéndole un daño increíble a nuestros hijos. De pronto nuestros hijos aprenden a que no deben de ser infieles porque han visto el dolor que nosotros sentimos, pero aceptan cualquier tipo de relación donde les van a causar mucho dolor y pues igual la infelicidad. Dicen que las maldiciones y las bendiciones son heredadas, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de heredarle a nuestros hijos una circunstancia de bendición en sus vidas o de maldición. De esa cuenta es que muchos tenemos que estar ahí compartiendo nuestras ganancias y utilidades, a veces con psicólogos o hasta psiquiatras, ¿no? Entonces, si volvemos a Proverbios 31, 10, 31, perdonen con mi vecino y su perrito que lo deja solo todo el día y ahí está el pobre ladrando.
Dice, y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal. Esto es una característica muy importante dentro del tema de la restauración matrimonial. ¿En qué nos convertimos? ¿Nos convertimos en una pesada carga o estamos siendo, pues, en ese sentido, apoyo para la crianza de los hijos e incluso para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Ustedes? Porque yo les voy a decir, por ejemplo, es muy diferente que mi esposa me mire a mí de relación en relación, de fiesta en fiesta, quizás hasta borracho o drogándome, y, eh, y ella, pues por su lado, cada vez que dentro de, vamos a hablar, no es que mi esposa esté en algo pecaminoso, pero vamos a ponerlo de esa manera. Ejemplo, ella está en su pecado y vuelve sus ojos a mí en un momento de desespero y me va a ver en problemas repito, de promiscuidad, vicios, etcétera, etcétera, pues la cosa no va a ser de mucha bendición para ella. Y, es que qué injusto, que ella sí puede darse el gusto y yo no. No se trata de eso. Lo injusto, tenemos que verlo así. Es injusto todo lo que nosotros hacemos apartados de los caminos de Dios. Quiero continuar entonces con Proverbios. Dice, el corazón de su marido está en ella confiada, le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. No un momento, no hoy amanecí de malas, no, toda la vida, todos los días. Yo cuando prometo ser fiel, amar, respetar, honrar, etcétera, etcétera, lo hago para toda la vida. Y ese juramento no es para ella, es para Dios. Entonces, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Hablaba con un compañero nuestro que viene frecuentemente a las charlas y le digo, tu esposa se fue, provéele. No, viene el señor, le provee y ya le escribe un mensaje de texto y le lanza aquella letanía de cosas, ¿verdad? Entonces, lo único que ella puede llegar a sentir en ese momento es frustración, rencor. No sabemos qué fue lo que la orilló o la orilló a retirarse del hogar. No sabemos qué fue lo que provocó ese dolor que ella pueda estar sintiendo y que la hizo escapar. Entonces, ese dar bien y no mal todos los días de su vida incluye o excluye, más bien dicho, esa intención de querer arreglar con palabras. Fíjense ustedes que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Son hechos los que cuentan, ¿verdad? Eh, esas pequeñas situaciones que día a día vamos haciendo de manera comprometida es lo que cuenta, ¿verdad? De manera tal de que todo ese dolor, toda esa desconfianza que provocó la ida, hoy cambie a seguridad. O sea, sí, maduró, cómo cambió, etcétera. Claro, esto también se traduce a los varones. En cuanto a los varones como esposos que pueden fallar por muchas circunstancias. Una de ellas, pues, una muy mala educación sexual que muchos recibimos desde niños, ¿verdad? De hecho, a veces hasta nuestras mismas madres, en el caso de la mía no fue así, pero sí he escuchado a muchas madres diciéndole a los varones, a los hijos varones, que antes de casarse, que disfruten la vida. Y disfrutar la vida es andar paseándose en la vida de otras señoritas, ¿verdad? Incluso hay mamás que se los dicen a sus hijas, denle, hija, ¿verdad? Eh, es interesante ver eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que ese concepto de bien y no mal todos los días de su vida van a marcar a ese hombre que de pronto, pues por
haber sido mal educado, él cree que pues tener muchas mujeres o andar con muchas mujeres lo hacen hombre. Y pues la verdad es que una cosa que es bien cierta con Dios es de que pues mientras más fiel es el hombre, más destacado se ha hecho en la Biblia, ¿verdad? Personajes como Abraham, Moisés, ¿verdad? Por el contrario, David, Salomón, que se suponía que eran muy sabios, pues porque tal vez repetían cosas que leían o que habían escuchado, pero en sus vidas, por ejemplo, los dos, Salomón y David, fueron pésimos padres y pésimos esposos, ¿no? Entonces, aquí queda de manifiesto que la mala educación que recibimos muchos hombres y algunas mujeres es la causante de una buena cantidad de problemas en el matrimonio. Y la otra es la inseguridad. Por ejemplo, los hombres que ven a sus esposas que después de un tiempo, o sea, ya criaron a sus hijos, eh, llega la etapa en la que los hijos son ya como que autosuficientes, ¿no? Entonces ya queda algún tiempo libre y aparte que pues los estudios cuando los hijos ya son más independientes, los estudios son más caros. Entonces, eh, viene alguna forma de presión y la mujer, como lo dice Proverbios 31, 10, 31, y empieza a querer aportar, a querer ayudar. Y pues algunos hombres tenemos la tendencia a pensar que cuando la mujer alcance su autonomía o un nivel económico, que ella genere riqueza, pues que va a decir, bueno, este ya no me sirve para nada y que le vaya bien. Y entonces vienen temores. Estos dos extremos, en hombres y en mujeres, son los que nos hablan de idolatría, ¿verdad? Pero muchísimos maridos, más que mujeres, desconocen que es ese amor, ese loco amor que sienten por sus esposas, no es nada más que idolatría, ¿verdad? Y repito, en Corintios 10, 14, el Señor nos exhorta a huir de la idolatría, precisamente porque nosotros nos volvemos torpes, nos paralizamos, o nos comportamos de forma impropia, queriendo controlar la vida de las personas, en este caso de nuestros cónyuges, y entonces la cosa se va poniendo fea cada vez más. Vamos a retomar Proverbios 31. Hay bastante palabra de Dios hoy para este tema. Entonces dice, le busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, es decir, de madrugada, y da comida a su familia, ración a sus criadas, no es aquella patrona que busca que su empleada eh, coma poquito o de preferencia si no come y si se acuesta tarde y se levanta temprano. No, ella le da ración a sus criadas, dice, considera la heredad y la compra, quiere decir que pues anda pendiente de negocios, ¿verdad? Considera el precio de algo, de terrenos, de ganado, vehículos, qué sé yo, y las compra obviamente para revender, ¿verdad? Para hacer negocios. Planta su viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos, dice, y esfuerza sus brazos. No está perdiendo el tiempo, no se tira a la cama en depresiones, y perdonen. Si alguno de ustedes está deprimido, pues yo lo exhorto. Yo sé lo que es eso. Estudiando la Biblia de día y de noche, yo padecí largos meses de depresión y pues no pretendo minimizar su dolor ni verlos con desdén. Esfuércense por ponerse en pie. Luchen por quitar esa actitud eh, sedentaria de sus vidas, ¿no? Nadie quiere estar con una persona depresiva y los hijos, como lo aman a uno, se quedan, pero uno les hace un daño increíble con todas esas actitudes negativas
que se pueden dar durante ese proceso de depresión. Incluso se pueden volver personas que en algún momento adopten esa actitud ante situaciones adversas. En lugar de encararlas, en lugar de enfrentarlas, ellos pues, sí, mi mamá o mi papá se tiraba a la cama a llorar, ahí van ellos iguales, sobre todo cuando vienen las épocas de exámenes. Entonces dice, es como nave de meta, se levanta aún de noche, considera la heredad, ciñe sus brazos, su lámpara no se apaga de noche, dice, aplica su mano al uso, al tejido, y sus manos a la rueca, lo mismo, ¿verdad? Alarga su mano al pobre. O sea, imagínense ustedes que es buena con sus hijos, con su esposo, con sus criados, con los necesitados, con la gente que no tiene. Es una persona que es misericordiosa, es altruista. Y, pues, define un montón de cosas muy bonitas de las mujeres, ¿verdad? Y obviamente es algo que los varones podemos imitar. Extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, dice. Ella hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Obviamente sentarse con los ancianos de la tierra no significa vagancia, ¿verdad? Ustedes, los ancianos, es una forma de compartir sabiduría, es una forma de enriquecer eh, nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pero este marido o esta esposa definitivamente tiene tiempo para su vida social porque pues obviamente su corazón está confiado en su cónyuge, ¿verdad? Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba, no la idolatra. Una alabanza es una forma de decir, de reconocer su valía, ¿verdad? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas por sus hechos. Eh, Como ven, en ningún momento habla de que la mujer virtuosa de Proverbios 31, 10, 31 está pensando en dónde está su esposo, con quién andará, qué estará haciendo. Ella está confiada y seguramente hablan de una mujer que vive confiada en Dios. Entonces aquí tenemos elementos para entender que durante este concepto de que me pidió el divorcio o anda con otra persona, nuestra, nuestros ojos deben de estar puestos en Dios, porque Él nos va a decir. ¿Verdad? Imagínense ustedes que Dios está pendiente de nosotros y todos nosotros somos pecadores, de alguna u otra forma, pero Él está pendiente. Y cada vez que nosotros vamos a Él, Él no nos dice, como estuviste pecando, no me hables. No te voy a dar sol ni lluvia porque pecaste. No, al contrario. La misma palabra nos exhorta a que aun cuando hayamos pecado, nosotros tenemos que sernos presentes a la mesa del Señor para poder recibir, pues de plano que vamos a tener que recibir una buena regañada, ¿no? Pero también vendrá instrucción, también vendrá consuelo. Y pues esto dicta el camino a seguir con nuestros cónyuges. Claro, el tema sexual. El tema sexual se torna muy delicado hoy por hoy. Tenemos ETS criminales, ¿no? Aquí en mi país se hizo una campaña del virus del papiloma humano, vacunación para mujeres. Y pues a mí me llamó la atención que señoritas, 15, 14, 16 años, ahí haciendo su colita para que les pusieran su vacuna, ¿eh?
Entonces, podemos pensar muchas cosas negativas, ¿verdad? Pero también podemos pensar que hay mujeres que muy jovencitas empiezan a tener una vida marital y sus maridos son irresponsables, ¿verdad? Entonces, también buscan cuidarse. Pero el punto es que entonces, dado el riesgo que hay en cuanto a temas de enfermedades de transmisión sexual, pues lo más recomendable es que pues, nos hagamos hospitalarios con nuestros cónyuges en pecado, que nos volvamos cariñosos. Yo le hablaba entre nuestros seguidores, yo tengo a alguien que cuando yo tendría como 12, 13 años, yo cargué a esta niña, ¿verdad ustedes? Y pues una de las características de esta nenita es que era dulcísima, ¿verdad? Y cuando fue creciendo, no perdió esa dulzura. Y pues hablando al respecto del matrimonio, le decía yo que tu esposo nunca deje de percibir esa dulzura, porque él se enamoró, él aprendió a amarte o se comprometió, o como quieran llamarle ustedes, en esta relación matrimonial por esa dulzura, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente esas cosas no deben de parar, porque la dulzura de esta, yo le digo mi niña, aunque ya está grande, ya tiene mucho más de 30 años, creo yo. Yo tenía 12. Eh, esa dulzura debe de estar presente. La, el amor no necesariamente puede o debe de ser mostrado únicamente con sexo. Entonces, sí es interesante, es muy delicado el que permanecer en esta lucha de restauración matrimonial y de cumplir con la promesa de armar a una persona que incluso no se deja querer, eh, sí tiene que ser muy responsable, ¿verdad? Porque tenemos que levantar esa baja autoestima que a algunos hombres y a algunas mujeres les provoca andar en relaciones íntimas, de relaciones íntimas, en otras relaciones íntimas, para compensar, ¿verdad? Esa necesidad confusa, esa errónea necesidad, compensarla con amor puro, ¿verdad? Ese amor que provoca que personas poderosas, que delincuentes que han tenido muchísimo dinero, asesinos, lleguen a los pies de Jesús buscando redención, aun cuando ellos ostentan mucho poder económico. Entonces, quiere decir que si Jesús ama a todos por igual, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pero Jesús tampoco anda en una actitud lastimera, sí, como todos ustedes son pecadores. Él anda atento, presente siempre. En Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas son palabras del juez y profeta Samuel a Saúl, cuando Saúl no hizo lo que Dios le dijo. Y muchos de nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Hemos sido fieles a una relación matrimonial por temor, no por obediencia. Porque de hecho, yo he visto con tristeza que muchas personas que han pasado por acá hoy tienen una relación matrimonial, bueno, una relación de adulterio porque viven con una persona que no es su esposo o su esposa. Y pues entonces esto confirma eso, ¿verdad? No es un real amor, no es un real compromiso, no es real
fidelidad, es miedo. La real fidelidad se mantiene a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, no querramos ser como el rey Saúl, que David lo respetó aún siendo ungido, porque en el contexto de la historia de Samuel 15:23, Saúl es desechado, pero no le quitaron el reinado. O sea, Dios no falta su palabra nunca. Él lo ungió como rey y este iba a ser rey hasta que muriera. Pero el reinado de Saúl fue difícil, fue de mucha humillación, de mucho dolor, ¿verdad? Entonces, hay personas que permanecen en matrimonios siendo totalmente desgraciados. Y interesante que hay personas que están viviendo procesos de restauración matrimonial día a día, encontrando gozo en el Señor y son felices. No está su cónyuge presente, pero ellos son obedientes y entonces son felices. Y cuando esta felicidad llegue a sus corazones, a sus hogares, el cónyuge en pecado o el cónyuge ausente se lo piensa, está anhelando regresar a ese hogar. Obviamente hubieron cosas muy malas, la mayoría de nosotros nos casamos por los ojos, ¿verdad? Vimos atractiva a la persona y jamás nos preocupamos ver si había, bueno, de hecho nosotros mismos no andábamos en buenos caminos, porque la mayoría hemos sido seducidos por la belleza física, o sea, por la carne para escoger cónyuges. Entonces, sirva primera de Samuel 15:23 para que entendamos, es que se fue, es que hay, bueno, de hecho hay personas que se asustan porque no les duele que se haya ido su cónyuge, es como una forma de renuncia al pacto matrimonial. Entonces, no queremos renunciar, pero tampoco nos vamos a desvivir, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Yo quiero que analicemos esta parte. Primera de Corintios 7, 14, 16. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer creyente, y la mujer no creyente por el marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Esto no lo olvidemos. Pero si nosotros seguimos con esa actitud de derrota, de idolatría, nuestros hijos dejarían de ser santos. Se los estamos entregando a un enemigo que está ansioso, está ahí pendiente de nuestros errores para ganar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges. Entonces, de otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. Esta parte es bien importante. Pongan atención. Si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Otras versiones de la Biblia dicen, sino que antes a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Antes de qué? Antes de meternos a un tema de índole matrimonial. Entonces, a mí me asombra, créanme, yo, yo era muy romántico, muy dado al llanto y sentimentalismos, ¿verdad? Por mi esposa. Pero cuando Dios me plantea las cosas así, digo, bueno, pues yo tengo que ser feliz. Y pues ha funcionado bastante bien, ¿verdad? No se ha dado a ustedes, pero eh, Dios sabe, Dios tiene todo bajo control. Entonces, antes de, Dios nos llamó a paz.
¿verdad? Y yo sé que muchas personas hoy presentes aquí se encuentran un poco más felices, un poco más tranquilos, aun cuando el cónyuge no está, ya no se atormentan, ya no se martirizan y se vuelven atractivos para sus cónyuges. Genera confianza ver a una persona feliz, independiente, fiel, puntos bien esenciales, ¿verdad? Entonces, en el 1 de Corintios 7:16 dice, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, todo esto es posible cuando yo huyo de la idolatría. Entonces, en este tiempo que hemos estado ausentes, pues yo no he dejado de recapacitar, ver que una cosa muy interesante es que el Evangelio de Jesús se puede predicar con mucha facilidad con la gente que tiene este tipo de problemas. No hay nada más estimulante, ni el propio dinero. ¿Eh? Hay una edad en la que las personas podemos entender con mucha facilidad lo que es el mensaje de salvación de Jesús y es por intermedio de los problemas matrimoniales. Claro, cuando los jóvenes pues tienen ahí la suerte de contar con personas que los guían para hacer este tipo de elección, pues no pasan por esto, ¿verdad? Pasarán por otras cosas, el enemigo no descansa. Pero en el caso de nosotros, pues hemos entendido eso, ¿verdad? Y pues también les decía en otra oportunidad que Dios demanda que algunas personas toquemos la trompeta para que otros que están pasando en problemas escuchen el mensaje, ¿verdad? Y Dios dice, si no tocas la trompeta, me las vas a pagar. Si tocas la trompeta y no te quieren escuchar y no te ponen atención, ese ya es problema de ellos. Tú toca la trompeta. Entonces, pues este servidor de ustedes se ha propuesto eso, ¿verdad? Yo he vivido mucho dolor. eh, Obviamente no crecí con una muy efectiva información al respecto de lo que es Dios y su naturaleza. Y pues esto me, me ahorilló a conceptos de idolatría muy severos ustedes. Pero también el Señor es misericordioso y pues por ahí fueron llegando las pequeñas dosis, bueno, fuertes dosis. Lo que pasa es que uno las ve con desdén, ¿verdad? Son palabras, es la Biblia, es un versito de la Biblia, pero no, ¿verdad? Eh, y entonces, pues hoy tengo la oportunidad de ver la vida desde otro ámbito, perdón, desde otro ángulo, y pues la vida me resulta mucho más llevadera, eh, soy feliz y, y pues todo eso se lo debo a Dios, ¿verdad? Pero ojo, hay que ponerle atención. Hechos 17:16. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a la idolatría. Imagínense ustedes, Pablo, pues para mí en el tema al respecto del Nuevo Testamento, Pablo y Timoteo son personajes muy, muy, muy importantes para mí, muy fuertes. Y dice que Pablo, a pesar del trabajo que hacía llevando las buenas nuevas a, a, a estos lugares, aún así la gente tergiversaba la palabra de Dios, eh, la ponía muy a su conveniencia y entonces él dice que su espíritu se deshacía dentro de él, viendo a la ciudad dada a la idolatría. Entonces, para mí hay respuestas, ¿verdad? Eh, Tengo que sonar la trompeta, tengo que poner atención cuando el pueblo está cayendo en idolatría y decírselo. Qué feo es que le digan a uno, mire, este es un idólatra. Qué feo, es horroroso. Uno quiere que lo acaricien, que lo abracen, que lo apapachen. No sé qué otros conceptos puedan estar usando ustedes para esos términos de dar consuelo y cariño a una persona que está pues desarmada emocionalmente.
Pero la verdad es que es lo mejor, es decirle, mira, estás en idolatría, estás fallando en tu pacto matrimonial. ¿No? No estás pecando por infidelidad, ni adulterio, ni pensamientos malos, pero ya dejaste a tu cónyuge a la deriva, ¿verdad? No se te ve el ánimo de bendecirlo todos los días, ¿verdad? Entonces, quiero ir terminando. eh, hay bastantes mensajes. Vamos a tener un tiempito para juegos y preguntas y vamos a irle dando respuesta a los diferentes conceptos. Entonces les decía, me pidió el divorcio, para Dios el divorcio, si para el mundo el matrimonio es un papel que se puede romper, para Dios el divorcio también. Entonces lo que sí no hay que caer es en eso de andarse casando con personas que ya fueron casadas. Esa parte es bien importante, ¿no? O sea, tenemos que entender que incluso hay algunas personas que se han metido a relaciones donde ya hubo un cónyuge y que Dios perdona todo, sí, ¿verdad? Pero aténgase a las consecuencias. Vivir en pecado va a acarrear invariablemente problemas de una forma o de otra, pero eso es lo que nosotros tenemos que entender y pues ir para adelante. Entonces, nosotros tenemos claro que el divorcio no es el fin del matrimonio. El fin del matrimonio puede ser tu desobediencia, la tuya, tú que me estás viendo, usted que me está viendo. Eso sí puede ser el fin del matrimonio. El divorcio no, porque tenemos un Dios que nos va guiando y que nos dice por dónde, y entonces las cosas definitivamente van a cambiar. Yo escuché de la boca de mi esposa decir, entonces usted y yo deberíamos de estar juntos. Sí, le estoy esperando. Han pasado años ya de eso, pero Dios sabe que está tratando con ella y tal vez, y bueno, sin lugar a dudas, también está tratando conmigo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, yo quisiera darle algunas respuestas a algunas personas. Estoy muy agradecido con las personas que nos están saludando y también quiero contarles que pues estoy en una etapa nueva en mi vida en la que eh, estoy intentando sacar a flote una empresa y que eso me da la oportunidad de estar con ustedes un poco más temprano y con mayor tranquilidad. Entonces les pido que oren por esa empresa. No pretendo hacerme millonario, simplemente pretendo que ese espacio me dé la oportunidad de cumplir con mis compromisos, ¿verdad? Y vivir decorosamente para poder seguir haciendo esto. Bueno, mi esposo decidió separarse, dice, y pido oración por restauración y un lugar donde yo pueda vivir con mis hijos, por favor. Sí, esa parte es difícil, ¿verdad? Pero no pidas por restauración, pide por tu relación con Dios. Y si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo que le pidas te será concedido. No creas que me estoy eh, como que liberando o pasando de tu petición de oración. Definitivamente siempre nosotros los tenemos a ustedes en el corazón y en alguna medida por nombre se ora por ustedes y esa oración que hacemos por ustedes se transforma en nuevos bríos, nuevas intenciones para estar aquí con ustedes, llevando esto, remachando en esto, ¿verdad? No nos aburramos de estar hablando de las cosas del Señor
y pues yo espero que muy pronto y nuevamente se empiecen a adherir nuevas personas voluntarias para continuar con ese concepto de los restauradores, ¿verdad? Así es de que la oración la tienes, Rosario, con mucho gusto, solo te pido, enfócate. Proverbios 31, 10, 31, fortalécete. El Señor te va a brindar un hogar, un techo, un espacio para que tú puedas estar tranquilamente creciendo en él y pues esto va a generar como consecuencia que la restauración venga a tu matrimonio. Elizabeth nos compartió ese bello eh, fragmento de la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren ustedes, en algún momento, y esto va para esas personas que se sienten muy mal en este momento por sus situaciones delicadas matrimonialmente hablando. Yo pasé muchos meses tirado en mi cama. Ya mi llanto no provocaba ni gesticulación, ni nada. Mis lágrimas simplemente brotaban. Pero con esto, a la par de esto, siempre hubo escuchar la palabra de Dios. Mañana, tarde y noche yo estaba escuchando la Biblia. Y en algún momento Dios me habló y me dijo, no, no me gusta eso. Señor, pero si tú me la diste, yo no te di nada. Tú lo escogiste y aunque no sabías que era pecado, era pecado. Entonces, ese dolor que estás sintiendo, tú mismo te estás afianzando ese dolor, tú lo estás abrazando. Y créame, esto no, yo entiendo, no quiero que vayan a pensar, uy, qué espiritual, Ronnie. No, esto vino como resultado de tanto oír la palabra, por el oír, por el oír, por el oír, hasta que llegó un momento en que mi ser se llenó de Dios y como por arte de resortes, yo me levanté de mi cama y desde ese día yo no he parado. De ahí vino el ministerio, de ahí vino algunas formas de trabajo que pues, me dieron muchas oportunidades. Pero todo esto no hubiera llegado si hubiera seguido ahí en mi cama haciéndome la víctima. Eso era lo que yo hacía, ¿no? Entonces, si yo pude, tú puedes. Si yo pude, usted puede. Hágame el favor, ¿verdad? No máscaras tristes. Si usted quiere conquistar a su cónyuge, cójase de la mano de Dios y mire a Dios a los ojos. No esté bien. No mire las redes sociales de su esposa. No mire el teléfono de su esposo. Deje de andar viendo qué le cuentan, de qué se entera. Fíjense ustedes que en el tiempo en el que se hizo todo este concepto del universo, de la tierra, todo lo que Dios nos ha dado, este tema de los teléfonos y las redes sociales no existía, ¿verdad? Quiere decir que este rollo de andar averiguando cosas viene a ser una forma de rebelión, idolatría. Porque Dios dijo, y sean una sola carne, no un solo cerebro o una sola mente. Todos tenemos derecho a pensar diferente y yo les voy a decir algo bien importante. Yo aprendí a amar a mi esposa por el grado de honra que me daba, por hacerme sentir importante, por hacerme sentir especial. Claro, es una línea muy delgada, ¿verdad? Que también puede caer en idolatría. Y yo reconozco que ambos fuimos unos tremendos idólatras, nos amábamos mucho, ¿verdad? Pero sí nos puede servir el entender que si nos damos honra, vamos a bendecirnos todos los días.
Soy Ronnie Carrera y en este espacio vamos a romper con cadenas de maldición, de idolatría, de promiscuidad, de adulterio. Así es de que quedamos despedidos. Yo pues espero poder retomar con los lunes y miércoles, lunes de esposos y miércoles de esposas. Vamos a ver, por poquitos de ustedes, y vamos a tomar a retomar todo este concepto. Yo les dejo un fuerte abrazo, ha sido maravilloso volver a ver ciertos rostros, estoy muy emocionado, muy contento y sé que el Señor ha enviado esta nueva etapa a mi vida para que pues, podamos retomar y, y seguir adelante bendiciendo a todas las personas que están en nuestro entorno, primeramente a nuestros hijos, luego a nuestros cónyuges, vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Así de que les dejo un fuerte abrazo, ha sido muy grato estar con ustedes y si no nos vemos el lunes, seguramente nos vamos a ver el miércoles y le vamos a dar otro enfoque desde otra perspectiva, desde otras citas bíblicas que seguramente nos van a bendecir. Les dejo un fuerte abrazo, entonces ya llegamos a la hora que ha sido lo pactado y pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes, que tengan feliz noche y nos vemos muy pronto.